Isabel, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Primero voy a presentarte. Isabel Díaz pertenece al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además es vicepresidenta adjunta de la Unidad de Cooperación Internacional del CSIC. Isabel va a participar en el Congreso NANO 2024, que se celebrará en Gijón el próximo julio, del 8 al 11. Y Isabel va a participar en una sesión especial que se encuadra dentro de lo que hemos denominado nuestro moto, que es Unextended Bridge to Latinoamérica. En esta sesión lo que se va a hacer es que diferentes ponentes van a darnos su charla en su idioma nativo, su lengua materna. Isabel lo hará en español y estas charlas serán traducidas de inmediato, instantáneamente al inglés, para que todo el mundo pueda ser partícipe del conocimiento que ellos van a intentar transmitirnos. Entonces Isabel ha accedido hoy a contestarnos a unas preguntas y voy a lanzarte la primera, ¿vale? Esta sería que por favor resumas con tus propias palabras en un lenguaje sencillito en qué consiste tu investigación, por favor. Mi investigación, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de participar en esta iniciativa y de actuar como parte de este bridge, de este puente a Latinoamérica, porque qué duda cabe que desde España pues, somos el interlocutor natural de Europa a Latinoamérica, ¿no? Y además es donde nos sentimos cómodos. De hecho, antes de ir a mi carrera científica, perdonadme que os diga que el CSIC ahora mismo es la institución número 1 en Horizonte Europa en colaboración con Latinoamérica, en proyectos colaborativos. O sea, esto nos define, esto nos dice ya quiénes somos. Somos gente colaborativa y con ganas de trabajar en equipo. Y yo creo que ese rasgo me define a mí también. O sea, yo soy química de formación. En las primeras etapas de mi carrera fui microscopista, me dedicaba a ver átomos. De hecho, me formé en Japón, en Estados Unidos, Suecia, Escocia. Trabajaba en catalizadores, o sea, estudiando catalizadores porosos, ceolíticos o mesoporosos. Ahora también hemos hecho mucha microscopía de MOF, de Metal Organic Frameworks. Claro, este tipo de materiales son muy sensibles a las de electrones, había que especializarse mucho en materiales sensibles, entonces, pues claro, era una dedicación exclusiva. Pero lo bueno en mi carrera es que al haber hecho síntesis de catalizadores, aplicación catalítica y microscopía, pues ya te sientes cómodo, o yo me sentía cómoda en los cambios, ¿no? O sea, en las interfaces. Entonces, en un momento dado en mi vida, pues me surgió una posibilidad de una colaboración con Etiopía y entonces inicié una nueva línea de investigación que tenía que ver con las zeolitas naturales, con un mineral muy presente en muchas partes del mundo, pero también en Etiopía. Y descubrimos una enfermedad que se llama fluorosis, que está provocada por un contaminante geogénico, y desarrollamos un filtro basado en zeolitas para eliminar este fluoruro. Entonces yo diría que mi investigación ahora mismo es la eliminación de contaminantes geogénicos con zeolitas naturales, pero también os diría que después de ser microscopista, síntesis de zeolitas, algo de catálisis, te diría que esto seguro que no se queda aquí, o sea que algo más haré en algún momento seguro. Perfecto. Todavía hay muchos horizontes por sí. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues mira, precisamente esto, el hecho de que nada tiene fin. Tenemos un trabajo afortunadamente muy creativo, muy divertido, no hay 2 días iguales y cuando vas madurando profesionalmente siempre tienes una siguiente pregunta, siempre tienes un siguiente reto científico. A mí eso es lo que me mantiene entusiasmada por mi trabajo. Y en este trabajo, ¿qué crees que es más importante? ¿El talento, digamos, natural que podamos tener cada uno de nosotros o la perseverancia? Bueno, esto hay que preguntárselo a Santiago Ramón y Cajal, que era el que decía que no hay talento sin perseverancia. Pero no, yo tengo mi propia opinión sobre esto y es que realmente creo que todas las personas, todos y todas tenemos nuestro talento. Lo difícil es identificarlo.
Eso es donde hay que ser muy valiente y muy honesto con uno mismo, ¿no? Porque hay que identificarlo y para eso hay que meterse dentro de uno mismo e identificar el talento. Entonces yo reestructuraría la pregunta y diría, ¿qué viene antes, el talento o la perseverancia? Porque los dos son necesarios. Tienes que identificar tu talento y perseverar, bien para encontrarlo o bien para lucirlo y llevarlo a la práctica. O sea, lo uno sin lo otro. Lo uno no puede ir sin lo otro. ¿Y podrías darnos algún consejo para quizás buscar ese talento, cómo mapearnos a nosotros mismos, quizás? No. Sí, quizá yo fíjate, para mantener esa pasión y para superar esas dificultades, sí, desde luego pues da un paso atrás. Mira, los científicos en la antigüedad se iban a monasterios, se retiraban 6 meses a pensar y a autoconocerse y a evolucionar, ¿no? Pues para mí ese es mi consejo. Cuando uno tiene una crisis, cuando uno no encuentra su talento, cuando uno no sabe por dónde seguir, bueno, pues da un paso atrás y hazte tu propio retreat, o sea, hazte tu propio ejercicio personal, porque la fuerza está en cada uno, la pasión está dentro de uno mismo. Sí, ¿no? Coger un poco de perspectiva, quizás. Totalmente. Es importante para... Vale, la siguiente pregunta es más referente a la sesión en la que vas a participar y es, ¿cómo crees que este tipo de sesiones podría mejorar la inclusión de los científicos que están quizás impedidos por esos problemas lingüísticos que supondría el inglés? Qué pregunta más difícil. La verdad que no tengo ni idea porque yo creo, o al menos en mi experiencia, tú dices mi lengua materna es el español, pero yo sinceramente me siento igual de cómoda haciendo una conferencia en inglés. Podía hacer exactamente lo mismo, porque al final los científicos nos movemos muchísimo y tenemos que leer bibliografía científica. Entonces sí que creo que eso no debe limitarnos. Y por lo tanto cualquier ayuda como la que estáis haciendo en este evento, que es traducir, subtitular y demás, pues son fundamentales. O sea, yo sí que creo que para poder extender puentes hay que darle a cada uno lo que necesita y para eso tienes que preguntarle al otro qué necesita. Entonces, generalizar me resulta cuanto menos simplista, ¿no? O sea, hay que preguntarle al otro en cada momento, ¿y tú qué necesitas? Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo en África y desde luego la única manera de ser inclusivos en proyectos con diferentes orígenes geográficos, en mi caso España-África, es con intercambios personales. O sea, yo tengo que visitar y ellos tienen que visitar. Si no hay, si no hay un encuentro físico, va a ser imposible que podamos entender nuestras culturas, nuestras maneras de trabajar, nuestras problemáticas que van a surgir. Entonces sí, yo creo en mi experiencia que el encuentro personal es el puente, desde luego. Claro, sí, porque eso, como comentas, muchas veces no es solo el lenguaje, ¿no? Sino también cosas económicas, geográficas, culturales y demás las que tenemos que intentar crear ese puente para poder colaborar, porque al fin y al cabo creo que la ciencia, opino, que o es colaborativa o no es. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. La ciencia es colaborativa y además pues, nos obligan las fuentes de financiación, las maneras de trabajar. O sea, sí o sí estamos abocados a ser colaborativos. Y además la diversidad geográfica, económica, de género, familiar o lo que sea, enriquece nuestra ciencia. Es decir, que yo salga de mi zona de confort y vaya a investigar a Etiopía, desde luego me hace mejor científica porque me vuelvo muchísimo más creativa, ¿entiendes? Y viceversa. Alguien que tiene muchas dificultades en su entorno geográfico, familiar o lo que sea, tú lo sacas y lo pones en un sitio con todo facilidades y brilla. ¿Entiendes? Entonces sí que creo que tener en cuenta la diversidad es fundamental para alcanzar la excelencia, qué duda cabe. Muy bien. Y por último, ¿qué crees o qué esperas del Congreso Nano 2024? Bueno, pues espero aprender mucho
espero conocer a mucha gente, porque además yo traigo una tecnología, la fluorosis y el arsénico, que es un problema endémico en muchos países de Latinoamérica. Entonces, confieso que espero que muchas personas en Latinoamérica escuchen mi ponencia y quieran colaborar con nosotros en este proyecto y quieran extender nuestra tecnología a su país o a su zona o a su pueblo, porque es un problema muy local. Entonces, no tengo expectativas porque si no pasa, tampoco pasa nada, pero es mi intención y es mi ilusión, es la ilusión con la que participo en este congreso. Ojalá, seguro que sí. Creo que los congresos son parte fundamental de establecer colaboraciones por todo el mundo. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos deseando que nos cuentes tu tecnología y cómo se aplica. Así que nos vemos prontito en Gijón. Muchísimas gracias, María.